Bien, ahí dejé entonces en el grupito la encuesta, ¿sí? Em, lo que vote la mayoría será lo que va a suceder, ¿sí? En el caso de que la mayoría vote, ¿sí? No tener la clase y utilizar eso para trabajar, nos vamos a encontrar directamente en el único día hábil de la semana que entra, ¿sí? Ya directamente para empezar a trabajar la segunda parte del cursado, cuyo link también ya voy a ir dejando cuando corte con ustedes acá, para que tengan acceso, ¿sí? A lo que es la carpeta número 2, ¿sí? En la carpeta número 2 van a encontrar el cuadernillo número 2, ¿sí? Que tiene unas 60 hojas más o menos. Van a encontrar manuales interpretativos de test, ¿sí? Porque vamos a trabajar acá una dinámica interpretativa de test. Van a encontrar varios PowerPoints, van a encontrar cuestiones que tienen que ver con capacitación y desarrollo, van a encontrar cuestiones que tienen que ver con entornos de trabajo saludables, con trabajo en equipo y equipo de trabajo, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar mucho más dinámicamente la semana que viene, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, ustedes van a empezar a preparar sus propias descripciones y análisis de puestos, ¿sí? Las van a traer a clase, vamos a supervisarlas, va a ser mucho más dinámico. Así que recomiendo más que nunca que utilicen su cuadernito de actividades y lo tengan al día, ¿sí? Bien, vamos a seguir trabajando con lo que refiere a sindicatos, ¿sí? Que es la última clase que ustedes tienen en el primer cuadernillo, ¿sí? Que ya a esta altura del año, del mes, ¿sí? Debería haber terminado, ¿sí? Deberían haber terminado de leer. Bien, vamos a empezar a preguntarnos un poco, ¿sí? En relación a, bueno, ¿qué son? ¿Sí? ¿Qué son los sindicatos? Em, ¿En qué momento aparecieron? ¿Sí? ¿Qué es lo que negocian o lo que defienden? ¿Sí? Y también van a encontrar y nos vamos a llevar un bonus track, ¿sí? Que nos va a ayudar a, bueno, negociar, ¿sí? Un bonus track de negociación. ¿Qué hacer cuando nos toque estar, ¿sí? Si en algún momento nos toca estar del lado de las negociaciones, ¿sí? Con los sindicatos. Pero vamos a, antes de ir a eso, a comenzar por algo más básico, ¿sí? Vamos a empezar por definirlos. El concepto de sindicato, ¿sí? Básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es identificar una agrupación de gente, ¿sí? Trabajadora, que se desarrolla para defender los intereses, ¿sí? Financieros, profesionales o sociales, que están vinculados a la tarea específica que llevan a cabo, ¿sí? Quienes lo componen. Por eso van a ver que sindicatos miles, ¿sí? Camioneros, docentes, petroleros, ¿sí? Comercio, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Cada uno defendiendo los intereses financieros, profesionales y sociales ligados, ¿sí? A su actividad laboral. Si nosotros vamos muy atrás en la historia, vamos a encontrar que los primeros sindicatos se organizaron generalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿sí? A finales del 18 y principios del 19, ¿sí? Y que siempre consistieron en pequeñas asociaciones de trabajadores que practicaban la misma actividad, ¿sí? Como por ejemplo una asociación de metaleros, ¿sí? O de metales. Muy pronto lo que empezó a suceder es que estas organizaciones, ¿sí? Se empezaron a preocupar por lo que fue la mejora de los salarios, ¿sí? Las condiciones de trabajo y dieron lugar rápidamente a la aparición, ¿sí? De lo que los sindicatos hoy en día persiguen y defienden tanto, ¿sí? Que son lo que nosotros llamamos contratos o convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Em, los sindicatos surgieron, ¿sí? Generalmente como asociaciones locales, ¿sí? Y fueron evolucionando poco a poco, ¿sí? Hasta convertirse en grupos que son entidades, ¿sí? A nivel nacional. Conocerán muchísimos ejemplos, ¿sí?
Lo que generalmente suelen defender los sindicatos son estos contratos o estos convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Los CCT, ¿sí? Son un tipo particular de contrato que se celebra, ¿sí? Entre los sindicatos o grupos de sindicatos y uno o varios empleadores, ¿sí? O también puede pasar entre el sindicato y una organización, ¿sí? O representativos, ¿sí? Lo que se llaman los comités de empresas. Yo ahora les voy a poner en pantalla, ¿sí? Esta imagen un poco más clara para que podamos empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con de qué se trata, ¿sí? Un convenio colectivo, ¿sí? Un convenio o un contrato colectivo básicamente, ¿sí? Es un acuerdo escrito celebrado entre, como veníamos hablando hace un instante, representantes de empresarios o representantes de trabajadores, ¿sí? Y que básicamente lo que regula son las condiciones laborales, ¿sí? Es decir que cuando uno busca en relación al contenido, es decir, qué contiene un convenio, un contrato colectivo, básicamente regula las condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, que hay algunos ítems que tienen que estar presentes y que tenemos que poder negociar, ¿sí? Algunos de esos ítems ustedes los van a encontrar detallados en el cuadernillo, pero acá los tenemos también. Duración de la jornada laboral, ¿sí? Cuánto dura el periodo de prueba, la estructura y la cuantía del salario, las vacaciones, las licencias, ¿sí? Los regímenes disciplinarios, es decir, las faltas, las sanciones, ¿sí? Y también, por supuesto, las cuestiones de seguridad, higiene y salud en el trabajo, ¿sí? Em, Van a encontrar, ¿sí? Que quienes puedan negociar los convenios, como les venía diciendo hoy, son los empresarios o sus representantes, ¿sí? Más los delegados de personal, ¿sí? Comités de empresa y delegados sindicales, ¿sí? También asociaciones empresariales y sindicatos más representativos. ¿Cómo se tramita, ¿sí? El convenio? Básicamente, el convenio debe ser escrito, ¿sí? Debe haber también lo que nosotros llamamos una comisión negociadora, ¿sí? Y debe haber un proceso de negociación y aprobación, ¿sí? De este acuerdo. Es decir que, por eso ahora vamos a ver también la guía, ¿sí? De negociación. Las partes deben negociar de buena fe, ¿sí? Y lo que se espera, ¿sí? Para la aprobación es el voto favorable de la mayoría. Entonces, se debe hacer un registro, ¿sí? De este contrato, un depósito y la publicación del convenio. Eh, bien, una de las cuestiones, ¿sí? Que también es muy interesante respecto de esto es tener en cuenta que es muy bueno poder divulgar, ¿sí? El convenio, es decir, poder poner al tanto a los trabajadores de lo que hemos negociado, ¿sí? No, que la información no quede adentro, ¿sí? Que no quede simplemente entre la gente, ¿sí? De la empresa, ¿sí? O el representante de la empresa, o el sindicato o el representante sindical, ¿sí? Que esto sea una cuestión que mediante capacitación, ¿sí? Pueda llegar a todos los niveles de la organización, ¿sí? Decíamos que para la aprobación de este contrato colectivo, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que tenemos que juntarnos a negociar, ¿sí? Estas partes se tienen que juntar a hacer lo que nosotros llamamos la negociación colectiva, ¿sí? La negociación colectiva, como yo les presento acá en la filmina, tiene tres fases, ¿sí? La fase de preparación, que consiste en una instancia donde uno investiga los entornos laborales y los niveles de inflación, ¿sí? Como para empezar a hacer una propuesta, entre otras cosas. La etapa de negociación propiamente dicha, ¿sí? Donde empezamos a negociar los temas más tratados, ¿sí? Que en este caso yo les pongo ahí algunos ejemplos: salario, condiciones de trabajo y horarios, ¿sí? Y el tercer y último momento tiene que ver con la administración de este contrato, ¿sí?
es crucial vigilar que se cumpla, ¿sí? Tal y como fue negociado, como fue acordado entre las partes y votado por la mayoría, así como también, ¿sí? Esta cuestión que yo les comentaba recién, poder capacitar a los empleados respecto del mismo, ¿sí? Eh, el objetivo final, ¿sí? Si se quisiera que exista un objetivo final de todo esto, ¿sí? De toda esta negociación, es que la aprobación del contrato colectivo de trabajo suceda, ¿sí? ¿Y cuándo comienza a funcionar, ¿sí? Esto de ser aprobado y sucede, ¿sí? ¿Cuándo comienza a funcionar? Básicamente a partir de que las partes han firmado el acuerdo, ¿sí? Esto es sumamente importante junto con vigilar que se cumpla y con capacitar a los empleados respecto del mismo, ¿sí? Entonces, acá yo les voy a compartir una pequeña guía, ¿sí? Una pequeña guía respecto de, bueno, qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a negociar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Sí? Guía básica para negociar o para encarar una negociación, ¿sí? Bueno, nuestra guía básica de negociación nos tira algunos tips, ¿sí? En principio, una de las cuestiones que podemos tener que hacer cuando vamos a negociar es buscar más de lo que planeamos recibir, ¿sí? A la vez que ofrecemos menos, ¿sí? De lo que estamos dispuestos a dar. ¿Mm? Preferentemente, ¿sí? Negociar en privado. ¿Mm? Obviamente también, ¿sí? Permitirle a la otra parte que gane algo, ¿sí? Permitir que los otros ganen algún puntito. Comenzar las negociaciones por los puntos más sencillos, ¿sí? También. Y cuando uno perciba que la negociación se está estancando, bueno, poder hacer una pausa, ¿sí? Y poder destacar qué es lo que venimos logrando hasta ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que venimos acordando hasta ahora, ¿sí? Y qué es lo que viene funcionando bien hasta ahora de esta negociación, ¿sí? ¿Qué cosas no tenemos que hacer cuando vamos a negociar? Bueno, nunca hay que expresar un no rotundo, ¿sí? En las negociaciones nunca expresen un no rotundo. Nunca inicien ofreciendo un límite, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque lo que la otra parte va a hacer es buscar más, ¿sí? Lo que la otra parte va a intentar es sobrepasar ese límite, ¿sí? Nunca lleguen a soluciones demasiado rápido, ¿sí? Fíjense que muchas veces los sindicatos están reunidos y se toman un día, 2 días, pasan a cuarto intermedio, ¿sí? Vuelven a asamblea, Bueno, ¿por qué? Justamente por esto, ¿sí? No hay que llegar a soluciones demasiado rápido, nunca hay que expresar un no rotundo, ¿sí? Un principio fundamental también es jamás de los jamases violar la confianza que los demás han depositado en nosotros, ¿sí? Como representantes de ellos. Y desestimar, ¿sí? O de desorientación puse yo, pero en realidad es desestimar la participación del personal no experimentado, ¿sí? Es decir, que si existen personas que quieren participar de las negociaciones y tienen poca experiencia en negociar, y tratemos de que no, ¿sí? Tratemos de que las negociaciones las hagan, ¿sí? Las hagamos nosotros que ya contamos, ¿sí? Con esta guía básica, ¿sí? Acompañados obviamente por alguna representación de la empresa, ¿sí? Frente a el delegado sindical, ¿sí? O el sindicato completo, o frente a quien merezca, ¿sí? La instancia de negociación. Bien, esto ustedes lo van a encontrar en la clase 15 y 16, ¿sí? En la última hoja, en la 16, van a encontrar exactamente este mismo cuadrito. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Los escucho o los leo.
¿Nadie tiene dudas, preguntas o comentarios? Bien, entonces, em, ¿qué es lo que va a suceder la semana que entra? ¿Sí? La semana que entra, como ustedes saben, tenemos solo 2 días, ¿sí? Que son días hábiles, que son días laborales, ¿sí? Como ustedes ya saben también, solamente van a empezar a cursar 2 días por semana, ¿sí? La distribución está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Vamos a considerar quedarnos con los mismos horarios y con los mismos links de ingreso, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar un poco más dinámicamente, ¿sí? Una de las primeras cuestiones sobre las que vamos a arribar va a ser el análisis y la descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Análisis y descripción de puestos de trabajo son tarea, ¿sí? Fundamental de el recurso humano con orientación soft. Es decir, que nosotros podemos realizar, ¿sí? Juntos ya vamos a ver que vamos a necesitar varias cosas, ¿sí? Entre ellas recolectar información respecto del puesto que queremos definir, delinear, diseñar, ¿sí? Y para esto vamos a necesitar tener contacto con mucha gente. Pero es nuestra tarea hacerlo y es nuestra tarea hacerlo lo más correcto posible, ¿sí? A los fines de que, básicamente, de evitar errores en el proceso de selección de personal, ¿sí? Pero no solamente a los fines de evitar errores en el proceso de selección de personal, sino también a los fines de que los programas de capacitación y desarrollo pensados sean los pertinentes, ¿sí? A los fines de que los procesos de inducción no fallen, ¿sí? Vamos a trabajar también este término que es bastante novedoso, pero que es muy interesante, que tiene que ver con la llegada de los nuevos trabajadores a las organizaciones y cómo podemos planificar y laburar eso, ¿sí? De la manera más eh, cordial posible y menos traumática posible para las organizaciones y para los empleados también, ¿sí? Entonces, a los fines de que todo esto marche, ¿sí? Relativamente bien, el diseño, ¿sí? El análisis y la descripción de los puestos de trabajo tienen que estar bien hechos, ¿sí? Entonces, nos vamos a detener acá sobre los conceptos de análisis y descripción, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene un análisis de puesto y qué es lo que tiene una descripción de puesto, ¿sí? Seguido eso, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo les dejo en el cuadernillo es el ejemplo del housekeeping, ¿sí? Que es un ejemplo que tomé, ¿sí? Que una alumna me lo cedió, ¿sí? Para ir trabajando. Yo generalmente cuando los ejemplos de alumnos me parecen que están buenos, se los solicito para poder utilizarlo como material pedagógico. Y Romina, ¿sí? Que es una alumna de uno de mis espacios presenciales, brindó el de housekeeping que ustedes tienen en el cuadernillo, ¿sí? Después probablemente también trabajemos con otro ejemplo más de una compañera de la cohorte 1, ¿sí? De acá, de la Auxiliar en Recursos Humanos de acá. Y probablemente, quién sabe, si el análisis y descripción de puestos de trabajo de algunos de ustedes sirva de ejemplo a la cohorte 3, ¿sí? Lo que quiero decir es que vamos a tener un ritmo de trabajo en el que ustedes van a tener que empezar a diseñar, ¿sí? A analizar y a describir puestos de trabajo, ¿sí? Inventados o para sus organizaciones, ¿sí? Lo que hacían los chicos de la cohorte 1 muchas veces era pensar en un puesto de trabajo que se abra, ¿sí? En la organización y diseñaban para ese puesto. Otros tenían un emprendimiento y querían contratar a alguien, entonces empezaban a diseñar, ¿sí? Para ese puesto de que querían contratar, ¿sí? Otros no tenían nada e inventaban, ¿sí? Otros habían trabajado en bancos o en otros lugares y les había servido la experiencia también para inventar, ¿sí? Entonces, la creatividad, ¿sí? Nos va a dar una mano en este segundo momento de cursada que arranca para ustedes la semana que viene, ¿sí? Eh,
tengan actualizado el cuadernito de actividades. ¿Sí? Yo les dejé la actividad de Nestlé, del PDF de Nestlé, que lo puedan leer para trabajar cultura. Trabajamos cultura acá con 2 ejemplos. ¿Sí? Vimos el ejemplo de Moca, vimos el ejemplo de Miri. No sé si alguien más tenía ejemplos para colgar en el Padlet. Después voy a pispear para seguir trabajando eso. Recuerden que necesitamos también que suban las actividades número 3 de actos lingüísticos, ¿sí? Para poder trabajarlas, porque ahí estuve chequeando y creo que solamente hay una, es decir, que no podríamos corregir solo una, necesitaríamos un poco más. La idea es que podamos tomarnos un momento para hablar sobre los actos lingüísticos, porque ustedes saben que trabajar desde un enfoque de comunicación productiva es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que poder hacer, ¿sí? Hay muchos enfoques que nosotros vamos a necesitar cambiar, ¿sí? La manera en que miramos los conflictos, la manera en que comunicamos, nuestra inteligencia emocional, más adelante nuestro liderazgo, ¿sí? Ya vamos a ir viendo todas estas habilidades blandas. Después voy a dejar también en Drive una actividad para conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Que la idea es que en algún momento, bueno, junto con lo de Nestlé, ¿sí? Lo vayan pensando. Para su cuaderno de actividades. ¿Sí? No es urgente porque ahora están con el TP obligatorio, pero ¿sí? La idea es que en algún momento lo vayan definiendo, lo vayan ¿sí? Encarando. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios. Respecto de la teoría, ¿sí? Esto es todo por hoy. Respecto de la teoría, hemos trabajado sindicatos y hemos trabajado responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Es decir que hoy finalizamos el cuadernillo número 1. ¿Sí? Cuando finalicemos esta clase, ya voy a dejar en la descripción del grupo de WhatsApp y en el WhatsApp mismo, ¿sí? El link de acceso a la carpeta 2, ¿sí? Para que ya la puedan ir mirando, para que ya quienes son fanáticos del papel se descarguen e impriman el cuadernillo 2, quienes son más fanáticos de lo digital descarguen y tengan, ¿sí? A mano ese cuadernillo número 2. Bien, ahí estoy yendo al chat por si alguien tiene algún comentario o duda. Tengo una consulta. Sí. Cuando se negocia con el sindicato, ¿no? Con la empresa, ¿quién lleva la propuesta? ¿La empresa te dice lo que te puede ofrecer o el sindicato cuando se hacen las paritarias y todo eso? ¿Es el sindicato el que va con la propuesta? Generalmente, ¿sí? Si bien el sindicato marcha con su propuesta, ¿sí? La otra parte también suele tener algo diagramado en relación. Y en relación a eso que ambas partes tienen diagramado es que se entabla la negociación, ¿sí? Y se empieza a dialogar sobre estos puntos, ¿sí? Punto salario, punto inflación, ¿sí? Punto horarios, punto tema de licencias, ¿sí? Tema fechas de pago, ¿sí? Cada uno tiene, ¿sí? Por eso veíamos que las partes, ¿sí? En la negociación las partes ponen sobre la mesa, ¿sí? Lo que tienen, lo que piensan, ¿sí? Y siempre se abren posibilidades nuevas. Por eso veíamos también la importancia de no adelantarnos a decir no, ¿sí? Sino de contraofertar, ¿sí? En todo caso, como veíamos en el acto lingüístico de la contraoferta, ¿no? Poder pensar en contraofertar,
poder pensar si le dejo ganar algo, ¿sí? Cuánto le dejo ganar. Pero a esa instancia de negociación cada parte llega con una idea, ¿sí? De lo que quiere plantear. Bien. ¿Alguien más? Bueno, chicos, ahí estoy entrando a mirar cómo va la encuesta. Hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento parecería que mañana no nos vemos, ¿sí? A los fines de que ustedes puedan empezar con su TP obligatorio, a menos que en el transcurso de la noche. ¿Cuál es la pregunta que está además en el trabajo práctico? La última. Si ustedes se fijan, la última no tiene desarrollo, ¿sí? La del lenguaje generativo, esa táchenla. Esa es la que está además. ¿Sí? Porque lo que sucedía era que antes yo, en vez de darles la actividad número 3 que les di sobre actos lingüísticos, ¿sí? Esa actividad la insertaba en el trabajo práctico obligatorio. Después decidí que la iba a sacar, ¿sí? Y la saqué y la hice una actividad independiente del trabajo práctico obligatorio, que es la que ustedes tienen como actividad número 3, ¿sí? Entonces, esa última consigna no la tienen que tachar, ¿sí? No la tienen que escribir. No, gracias a vos, Noé. Bien. ¿Alguien más con alguna duda burocrática, teórica? ¿Sí? Recuerden que tienen total permiso de creatividad para la elaboración de ese trabajo práctico. ¿Sí? Y que yo solamente voy a ir a corregir lo conceptual y lo conceptual aplicado. ¿Sí? Así que pueden sentirse libres de pensar diagnósticos, pronósticos, intervenciones, usar colores, rostros, figuras, ¿sí? Lo que deseen. Bien, bien. Bueno, chicos, si alguien tiene preguntas, yo me quedo, ¿sí? Ustedes saben que yo tengo que cumplir horarios. Yo me quedo, ¿sí? Hasta el final del bloque 2. Si nadie tiene más preguntas, ¿sí? Nos encontraremos en el único día hábil de la semana que entra, ¿sí? Y que les corresponde a ustedes para día de cursado a la misma hora, en el mismo link, ¿sí? Para empezar a trabajar análisis y descripción de puestos de trabajo, y si ya han subido algunas actividades más sobre actos lingüísticos, para poder supervisar esas actividades de actos lingüísticos, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana todos, ¿sí? A leer, a descansar y a estudiar también. Nos vemos la semana que entra. Gracias por estar. Chao, profe, gracias. Chau, Sofi. Adiós. Que anden todos bien.